Mosila es la única lengua americana que tiene su versión en una lengua nativa. El guaraní es la única lengua que hoy tiene. Hay 109 versiones de Mosila. 6.000 lenguas en el mundo, 109 tienen la versión propia de Mosila. Una de ellas es guaraní. Ahora se da lo mismo con LibreOffice. Yo le contaba a Olivier y me decía que la cifra es menor. Y dentro de ese proyecto que tiene LibreOffice, el guaraní es la única lengua americana que en este momento está en un proceso de traducción de LibreOffice. O sea, tendríamos que ver también nosotros ese lado de nuestro marketing. Decir a la gente es tan importante porque en este momento somos los únicos, entre todas las lenguas de América, los únicos que vamos a tener una versión propia de LibreOffice. Corto, mediano, largo plazo, pero ya empezamos. Lo importante es que empezamos y le digo que tenemos una costumbre nosotros compartir acá con la CIE, con nuestro equipo de Ateneo, que cuando empezamos algo no paramos hasta terminar. Pero tarde o temprano vamos a ver los resultados de esto. Alguna vez había escuchado lo del prestigio del guaraní y como que yo me gustaría entender si fuera posible en hoja así como resumida, cómo fue ese proceso de prestigio y en qué época, porque me cuesta un poco entenderlo cuando... Bueno, son, si quieren ustedes, tres momentos importantes. Obviamente uno es la colonia, era el castellano y el guaraní acá. Y a punto que esa primera batalla la gana guaraní acá, cuando que sobre todo misioneros que vinieron para catequizar en castellano no pudieron hacerlo, ellos mismos pidieron hacerlo en la lengua más hablada de la región, conocida como lengua general o lengua geral, como dicen los brasileños, el guaraní. Y se tradujeron a textos bíblicos y otras cosas más. Pero no era una cuestión de usar, por ejemplo, de la época de la colonia, ustedes no van a encontrar libros que refieren a la cultura guaraní nativa, sino que son todas traducciones de textos bíblicos. El síntesis en el fondo seguía siendo una manera de traducir al guaraní para los intereses del castellano, sobre todo de la cuestión religiosa. Luego, el tema tan fuerte se dio después de la guerra del 70, después de la guerra de la Triple Alianza, y la cuestión era clara: destruir la lengua significaba destruir al Paraguay. Y en ese proceso se dieron las circunstancias más difíciles, porque no pasó por un castigo oral, verbal, de decirle a la gente cada guaraní, no hable más guaraní. Se creó una palabra que hasta hoy Paraguay sigue siendo pesada, también en la Argentina, guarango. Guarango, refiriéndose al que habla guaraní, es un término efectivo, como decir algo chabacano, algo sucio, algo inmoral, ¿verdad? Y ustedes tienen lo que se llama normalmente una bofetada, acá un golpe en la cara. Para el que hablaba guaraní, que se le ocurría hablando guaraní, se le pegaba en la boca. Y esto era toba, cara, pegarle en la cara. Pero para aquel que hablaba guaraní, la gente decía yuru, boca, pegarle la cara. Aparte de eso, tratarle de indio, tratarle de campesino, tratarle de ignorante, Tabi se le dice a la ignorancia guaraní. Y de allí pasamos a los castigos físicos, que estos fueron más duros, arrodillarse por hablar guaraní, pero no solamente arrodillarse así en el suelo, sobre sal gruesa, sobre el maíz más duro, el maíz venezolano, que acá nosotros molemos, y eso esparcido allí, arrodillado sobre eso, sobre las tapitas de lata, últimamente de gaseosa o cerveza, arrodillarse sobre eso, rodillas ensangrentadas por hablar guaraní. Y por ejemplo, correr el patio de la escuela, acá está una compañera nuestra que es Porfiria, a ella le mandaron poner se llama boquín, un collar hecho de una especie de semilla, ¿verdad? Porongo. Sí, de porongo, que precisamente no es muy agradable mirar un collar de porongo, era para hacerla pasar vergüenza. Y aparte de eso, ella tuvo que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, ¿verdad? Y era un castigo, si los otros se animaban, iban a pasar por lo mismo. En un colegio que es uno de los colegios más importantes del Paraguay, que es el Colegio Nacional de la Capital, yo siempre recuerdo a un personaje muy importante, cultural, políticamente en Paraguay, se llama Manuel Domínguez, obviamente ya fallecido, pero en esa misma época llega un director al colegio, se prohibió por ley hablar guaraní, y llega el director y da una
poco tiempo la gente que era descubierta tenía que firmar el famoso libro de disciplina, el libro negro, donde anotaban el nombre, la razón y una firma del afectado. Y a los 2 o 3 días uno puede encontrar, ese libro está a disposición, cualquiera puede ir al colegio y pedir el libro de disciplina donde está Manuel Domínguez, que llegó a ser vicepresidente de la República de Paraguay, posteriormente fue ministro de Educación, fue rector de esta universidad, fue decano de la Facultad de Derecho y abogado, regresado acá. Bueno, fue parlamentario y repito, fue ministro de Educación después de esta experiencia, mucho tiempo después, pero aparece Manuel Domínguez en el penúltimo año de la secundaria con una primera observación. Ciudadano Manuel Domínguez suspendido un día por hablar guaraní. Unos días después, para aparecer Ciudadano Manuel Domínguez suspendido una semana por hablar guaraní. Más adelante, aquí por mayo, julio, otra. Ciudadano Manuel Domínguez suspendido un mes por hablar guaraní. Y más o menos en la época de agosto-septiembre hay una última observación que dice última reincidencia. Ciudadano Manuel Domínguez baja del curso por hablar guaraní. Bueno, de ese tipo de represalia hablamos. No estamos hablando de cualquier cosa, no era una cuestión de no hable guaraní y listo. No que eran sanciones muy duras, sanciones verbales y sanciones físicas. Entonces, de allí es donde nosotros como esa especie de Fénix, ¿verdad? Hecho ceniza, ahora estamos volviendo a emerger. Y esa es lo valioso. Yo creo que así es, y todo lo que estamos acá, siempre le vamos a agradecer a la gente de LibreOffice por fijar la atención en el guaraní, por darle la importancia por estar hoy acá en Paraguay. Y por, a través de LibreOffice, darle la propaganda guaraní en el mundo. Una lengua que pasó lo que muchas lenguas en el mundo no conocieron, no pasaron. Pero el guaraní sí pasó. Y está subiendo, ¿no? Está volando de nuevo. Esperamos que suba.